permanente violación del derecho internacional por parte de Israel mediante asentamientos ilegales en territorio palestino y el reciente anuncio de expansión de esta política, he decidido que es de toda justicia patrocinar y poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados. He instruido a la ministra de Defensa que a la brevedad me presente un plan de diversificación de nuestras relaciones comerciales en materia de defensa, que nos permita dejar de depender de la industria israelí en toda área. En este sentido, respaldamos la propuesta adoptada por el gobierno de España de decretar un embargo de armas al gobierno de Israel, para que no sigan matando niños. Considerando... Saludos amigos y no tan amigos, estamos de vuelta a nuestra página oficial jw.org. Testigos de Jehová. ¿Sirve de algo orar? ¿Ha pensado alguna vez que Elohim no escucha sus oraciones? En ese caso, usted no es el único. Hoy vamos a hablar de el falso Israel moderno. Vamos a ver el fraude moderno del Estado de Israel, este Estado genocida que se ha dedicado al exterminio de palestinos inocentes, hombres, mujeres y niños, y civiles desarmados. Y pues lo que acabamos de escuchar es nada más y nada menos que el presidente de Chile, el señor Gabriel... la permanente violación del derecho internacional. Boric, presidente de Chile, hoy 1 de junio del 2025. Bueno, hoy es 2 de junio, así que es una noticia bastante reciente. El presidente de Chile, Gabriel Boric, califica de gobierno de Israel como genocida y anuncia que pedirá al legislativo que apruebe una ley de urgencia que prohíba la importación de productos militares procedentes de las colonias israelíes. Un contundente mensaje contra este falso Israel moderno que se ha dedicado obviamente a el exterminio, a la aniquilación de hombres, mujeres y niños desarmados en la franja de Gaza. Y obviamente no vamos a hablar de este tema, ya tenemos varios videos en nuestro canal hablando sobre este tema, que dice la Biblia, o si es Israel moderno un estado aprobado por el creador del universo, como ellos lo llaman Dios, ¿no? En este caso saben ustedes perfectamente que mi opinión sobre el título falso Dios es negativo, no puede ser ese título correspondiente al creador del universo. Hoy estamos acá, fíjense, alerta de fraude, sacrificó Jecté a su hija, sacrificios prohibidos. Vamos a demostrar cómo estos falsos profetas y todas estas personas que lo siguen, este video tiene 53 comentarios, apenas dura un minuto, de un falso judío que dice, o sea, dice él que es judío, no es judío, señores. Nadie que afirme ser judío es judío, ya les he explicado eso. Este señor no tiene cómo demostrar que proviene de las 12 tribus de Israel, ni siquiera tiene cómo demostrar quiénes fueron sus ancestros, ni cómo lo conectan con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Así que difícilmente pueda ser este señor un judío descendiente de Abraham, o siquiera lleve en sus venas el ADN de Abraham. Bueno, dicho lo dicho, vamos a escuchar qué tiene que ver Jecté o la hija de Jecté con sacrificios prohibidos. Vamos a demostrarle a estos israelódratas, es decir, adoradores de Israel, que ni siquiera conocen las escrituras o no tienen la mínima capacidad para hablar de las escrituras. Sí conozco de judíos que tienen una alta estima por la Santa Escritura, pero hoy vamos a demostrar que este señor se equivoca y cómo incluso los testigos de Jehová también se equivocan, ¿no? Y que es normal equivocarse. Si somos humanos y somos pecadores, obviamente vamos a ir al error, vamos a pecar y vamos a cometer errores incluso de interpretación de la Biblia, como en este caso de este falso judío moderno. Pero vamos a escucharlo y vamos a demostrar en qué se equivoca.
denuncia de fraude, sacrificios humanos en la Biblia hebrea son 100% prohibidos. La idea de un sacrificio humano perfecto es totalmente tontería mitológica total, pero no bíblica. Ahora, muchos idólatras que aman la idolatría de Roma me hablan qué pasó con la hija de Jefte. ¿No la sacrificó? Pero si uno lee el libro de Jueces, capítulo 11, comenzando en 37, 39, se dan cuenta que ellos estaban lamentando la virginidad de la muchacha. O sea, la llegó al templo a servir todos los días de su vida sin poder casarse. Por eso están lamentando su virginidad. La idea que le lleva al templo que la sacrifiquen sería totalmente inapropiado. La sangre de un muerto tiene el poder de contaminar. Así que sería totalmente tontería que la sacrifiquen en el templo para contaminar el templo. No tiene inteligencia bíblica. Así que no la mató, no la sacrificó. Es una tontería, malentendido de la Biblia hebrea. Y todo para excusar la idolatría de Roma. Tenemos un enlace con un video completo de tal tópico. Shalom Aleichem, Kol Tuv. Denuncia de fraude. Bueno, obviamente este señor habla de el tiempo en que Jefté, que fue un juez de Israel, él sacrificó, vamos a buscarlo acá en nuestra página oficial, Jefté, vamos a ver qué dice el esclavo fiel y discreto, pero ya sabemos que Jefté fue un juez del antiguo Israel. Aquí tenemos una ilustración que Jefté le hace un voto a Jehová, le promete que quien sea la primera persona que salga a recibirlo después de haberle dado la victoria en la guerra, pues él la iba a sacrificar. Aquí vemos la ilustración, vemos el inmenso dolor de Jefté cuando obviamente quien lo recibe es nada más y nada menos que su hija, su única hija. Vean el dolor de este hombre al darse cuenta de que lo que había prometido era muy grave. Pero vamos a leer la promesa de Jefté, que dice el esclavo fiel y discreto, ¿estará en lo cierto? ¿Estará en lo cierto este falso judío en lo que dice? Hoy vamos a obtener la respuesta de la Biblia y usted va a darse cuenta de que obviamente está equivocado tanto el esclavo fiel y discreto como los judíos modernos, y normal que los del esclavo fiel y discreto estén equivocados, ¿no? Obviamente los apóstatas relativistas van a criticar al esclavo fiel y discreto porque no es infalible, pero ellos nunca lo son y no deberían serlo. De hecho, reto a los apóstatas que citen de las escrituras donde un esclavo fiel y discreto o alguien deba ser infalible para servir al creador del universo. Ni siquiera el rey David, que compuso Salmos, fue infalible, cometió muchos errores y están plasmados ahí en la escritura y nadie puede negar que tenía el Espíritu Santo. Y pues de eso tenemos bastante tela de la cual cortar. Pero bueno, estos apóstatas relativistas, obviamente con su ideología católica idólatra, recordemos que muchos de ellos vuelven a la Iglesia Católica y muchos de ellos simpatizan con la ramera, la prostituta de Babilonia, la reputa de Babilonia, y obviamente pues es entendible esa mentalidad torcida. Por eso nunca los va a escuchar hablando de su madre, la Iglesia Católica, donde abunda la idolatría, la falsedad y la mentira. Pero no queremos desviarnos del tema, vamos a escuchar la promesa de Jefté. Lección 36. La promesa de Jefté. Los israelitas se olvidaron otra vez de Jehová y empezaron a adorar dioses falsos. Pero esos dioses falsos no los protegían cuando la gente de Amón los atacaba. El pueblo sufrió así por muchos años. Al final, le dijeron a Jehová: «Hemos pecado. Por favor, sálvanos de nuestros enemigos». Los israelitas destruyeron los ídolos y adoraron de nuevo a Jehová. Entonces, él no pudo soportar verlos sufrir más. Así que los israelitas eligieron a un guerrero llamado Jefté. Él sería su líder en la guerra contra los amonitas. Jefté le dijo a Jehová: «Si nos ayudas a ganar esta batalla, prometo que te daré al primero que salga de mi casa a recibirme cuando regrese». Jehová escuchó la oración de Jefté y lo ayudó a ganar la batalla. Cuando Jefté volvió a su casa,
La primera persona que salió a recibirlo fue su hija. Era su única hija. Salió bailando y tocando la pandereta. ¿Y ahora qué haría Jefté? Se acordó de su promesa y dijo: «Ay no, hija mía, se me parte el corazón. Le hice una promesa a Jehová, y para cumplirla, debo enviarte a servir en el tabernáculo en Silo». Su hija le respondió: «Papá, si le prometiste eso a Jehová, ahora tienes que cumplirlo. Solo te pido que me dejes ir con mis amigas a las montañas por 2 meses. Después de eso, iré al tabernáculo». La hija de Jefté fue fiel y sirvió en el tabernáculo toda su vida. Y sus amigas iban todos los años a visitarla a Silo. Mateo 10:37 dice: «El que quiere más a su hijo o a su hija que a mí, no es digno de mí». Preguntas: ¿qué prometió Jefté? ¿Qué hizo la hija de Jefté cuando se enteró de la promesa de su padre? Jueces 10:6 a 11:11 y 11:29 a 40. Y 1 de Samuel 12:10 y 11. Bueno, ahí tienen el punto de vista del esclavo fiel y discreto. Obviamente muestra todo lo que dice el relato. Entonces le suplicaron ayuda a Jehová, le dijeron: hemos pecado, Jehová, porque te hemos dejado y hemos servido a los Baales y a las imágenes de Astoret. Pero ahora libéranos de las manos de nuestros enemigos para que te sirvamos a ti. Y Jehová envió a Jerubal, a Bedán, a Jefté y a Samuel para liberarlo de las manos de los enemigos que los rodeaban, para que ustedes pudieran vivir seguros. Vamos a escuchar. Entonces le suplicaron ayuda a Jehová. Le dijeron: hemos pecado, Jehová, porque te hemos dejado y hemos servido a los Baales y a las imágenes de Astoret. Pero ahora, libéranos de las manos de nuestros enemigos para que te sirvamos a ti. Y Jehová envió a Jerubal, a Bedán, a Jefté y a Samuel, para liberarlos de las manos de los enemigos que los rodeaban, para que ustedes pudieran vivir seguros. Perfecto, eso está de acuerdo, directamente tomado de la Biblia. Puede buscar o usar la Biblia que usted prefiera. Vamos a ver ahora el relato de Jefté, en el momento en que Jefté hace la promesa de dar a su hija. Pero la pregunta es: ¿sería en sacrificio a Jehová? Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y éste cruzó Galaad y Manasés para ir a Mispe de Galaad. Desde allí avanzó contra los ammonitas. Y Jefté le hizo este voto a Jehová: Si me das la victoria sobre los ammonitas, el que salga por la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de la batalla contra los ammonitas, será tuyo, oh Jehová. Lo presentaré como ofrenda quemada. Jefté fue a pelear contra los ammonitas, y Jehová los entregó en sus manos. Él fue matándolos desde Aroer hasta Minit, conquistó 20 ciudades, y hasta Abel Keramim. La matanza fue enorme. De esta manera, los ammonitas quedaron bajo el dominio de los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa, en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando la pandereta y bailando. Era su única hija. Aparte de ella, no tenía ni hijo ni hija. Al verla, se rasgó la ropa y le dijo: ¡Ay, hija mía! Se me parte el corazón, porque es a ti a quien he mandado lejos. Le hice un voto a Jehová y ahora no puedo volverme atrás. Pero ella le dijo: Padre mío, si le hiciste un voto a Jehová, tienes que hacer conmigo lo que prometiste, ya que Jehová te ha vengado de tus enemigos, los ammonitas. También le dijo a su padre: Solo te pido una cosa.
deja que me vaya 2 meses a las montañas. Déjame ir con mis amigas a llorar mi virginidad. Puedes ir, le respondió él. La dejó irse por 2 meses, y ella se fue con sus amigas a las montañas a llorar su virginidad. A los 2 meses, cuando ella regresó a la casa de su padre, él cumplió el voto que había hecho. Ella nunca tuvo relaciones sexuales con ningún hombre, y en Israel se adoptó la siguiente costumbre. Todos los años, las jóvenes de Israel iban a elogiar a la hija de Jefté el Galaadita. Iban 4 días al año. Bueno, ahí hemos leído la información, la traducción del Nuevo Mundo, algo extraño al relato, porque si comparamos con otras traducciones de la Biblia, pues no da a entender precisamente que Jefté haya enviado a su hija a servir al templo. De hecho, el relato no lo dice así, no lo indica en ninguna parte. Pero, pues, para que no digan que yo estoy mintiendo, aquí tenemos la traducción Reina Valera. Aquí tenemos Reina Valera 1960, el capítulo 11 de Jueces, y vamos a leer el mismo relato. Vamos a leer el relato desde el versículo 29. Recuerde, si quiere buscar el texto bíblico en cualquier traducción, pues busque el relato en el capítulo 11 del libro de Jueces. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galat y Manasés, y de allí a Mizpa de Galat, y de Mizpa de Galat pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo votos a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Aquí está el texto clave: lo ofreceré en holocausto. Si usted no sabe qué es un holocausto, seguramente lo habrá escuchado con respecto los sacrificios animales que se ofrecían en el templo. Eso es lo que es un holocausto. Y de hecho nuestra traducción, la traducción del Nuevo Mundo, fíjense, cita aquí: lo presentaré como ofrenda quemada. No dice y que lo va a otorgar como si fuera un sirviente, o sea, o alguien que iba a servir al templo. Obviamente que no. Pues claro, el relato no lo explica, nos deja esa inquietud, pero el voto era claro, pues. Jefté estaba ofreciendo la vida de la persona, pues, que saliera a recibirlo. Así que, pues, es interesante que no habla el relato, la cita bíblica no nos dice que fuera, obviamente, un simple acto de servicio en instalaciones del templo, sino que realmente, literalmente, era un sacrificio humano. Ahora, pues, esta persona, este judío, pues dice que se trataba, obviamente, de un servicio en el templo, cosa que el relato no dice en ninguna parte dice el relato que esta persona, pues, estuviera haciendo o estuviera sirviendo en el templo en esas condiciones. Y si vemos el relato, se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Endechar significa, pues, un canto triste o de duelo. Entonces eso también muestra que la endechar significa cantar endecha, que son poemas o canciones fúnebres que lamentan el fallecimiento de un ser querido. Pues, si eso no es prueba de que la hija de Jefté fue ofrecida en sacrificio, pues no sé qué será.
pero obviamente el relato da pistas de eso. ¿En qué se basan estas personas? Tanto el esclavo fiel y discreto como este falso judío, para afirmar algo que obviamente no dice el relato. Pues ellos quieren hacer una especie de blanqueamiento de la historia bíblica. Y cuando decimos blanqueamiento, pues les resulta impensable que los israelitas ofrecieran sacrificio humano a Jehová, ya que estaba totalmente prohibido los sacrificios humanos. Pero tanto el esclavo fiel y discreto como estos falsos judíos pues cometen un error, pues, y es no apegarse a la verdad, y la verdad es la verdad, duela o no, o duélale a quien le duela. Si nos duele, pues lamentablemente es la verdad. Y hay varias cosas que consideran. En primer lugar, Jehová no dice nada con respecto al sacrificio, es decir, no le indica a Jefté que no cumpla su voto porque no aceptará un sacrificio humano, y tampoco nos dice el relato, obviamente, que la hija de Jefté continuara con vida aún después de que hiciera el voto Jefté. De hecho, todo lo contrario, las doncellas de Israel cantaban endecha o poemas fúnebres por esta muchacha. Y pues también tenemos que pensar en la reacción de Jefté al darse cuenta que su hija, su única hija, había salido a ofrecerle. Pero hay más que decir con respecto a esto. La idea de sacrificio humano era algo común en Israel y en sus alrededores. Es decir, las personas hacían sacrificios humanos para demostrar su obediencia a sus deidades. E incluso hay un relato, y está muy claro en las escrituras, de un siervo de Jehová que ofreció a su hijo en sacrificio, y no es precisamente Jefté. Entonces eso pues dice mucho con respecto a lo que implica la adoración verdadera. Si pues hay que ser conciso, pues entonces sí hay referencias, y bastantes referencias, a los sacrificios humanos, y podemos buscarlo acá. Vamos a buscarlo acá, una prueba de fe. Usted va a darse cuenta que estamos hablando de un sacrificio humano, una prueba de fe. Quien está acá representado es nada más y nada menos que Abraham, el padre de los que tienen fe, y su único hijo, subiendo a la montaña para ofrecer a su hijo en sacrificio. Esto es literalmente un sacrificio humano, pues no hay manera de decir lo contrario. ¿Qué tendrá que decir el esclavo fiel y discreto con respecto a esto? Pues aquí está, vamos a escuchar a ver. ¿Y qué tendrá que decir este falso judío con respecto a esto? Pues vamos a escuchar, pues vamos a escuchar qué tiene que decir el esclavo fiel y discreto con respecto a los sacrificios humanos. Lección 11. Una prueba de fe. Abraham enseñó a su hijo Isaac a amar a Jehová y a confiar en todas sus promesas. Pero cuando Isaac tenía unos 25 años, Jehová le pidió a Abraham que hiciera algo muy difícil. ¿Sabes qué le pidió? Dios le dijo a Abraham: por favor, toma a tu único hijo y ofrécelo en sacrificio en una montaña de la tierra de Moria. Abraham no sabía por qué Jehová le había pedido eso, pero de todas maneras obedeció. Al día siguiente, temprano en la mañana, Abraham se llevó a Isaac y a 2 sirvientes hacia Moria. Después de 3 días, empezaron a ver las montañas a lo lejos. Abraham les dijo a los sirvientes que esperaran mientras él e Isaac iban a ofrecer un sacrificio. Abraham llevó el cuchillo y le dio a su hijo la leña para el fuego. Isaac le preguntó a su padre: ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Abraham le respondió:
Hijo mío, Jehová nos lo dará. Cuando por fin llegaron a la montaña, hicieron un altar. Luego Abraham le ató a Isaac los pies y las manos, y lo puso en el altar. Abraham agarró el cuchillo. En ese momento, el ángel de Jehová dijo desde el cielo: Abraham, no le hagas daño al muchacho. Ahora sé que tienes fe en Dios, porque estuviste dispuesto a sacrificar a tu hijo. Entonces, Abraham vio un carnero con los cuernos enredados en un matorral. Así que soltó rápido a Isaac y sacrificó el carnero en lugar de a su hijo. Desde ese día, Jehová dijo que Abraham era su amigo. ¿Sabes por qué? Porque Abraham hizo todo lo que Jehová le pidió, aunque no entendiera por qué se lo había pedido. Jehová repitió su promesa a Abraham: Te bendeciré y te daré una gran descendencia, muchos hijos. Eso quería decir que por medio de la familia de Abraham, Jehová daría cosas buenas a toda la gente que se portara bien. Juan 3:16 dice: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Preguntas. ¿Cómo demostró Abraham que confiaba en Jehová? ¿Qué le prometió Jehová a Abraham? Génesis 22, 1-18. Hebreos 11, 17-19. Y Santiago 2, 21-23. Bueno, ahí tienen. Estamos hablando obviamente de un sacrificio humano. Y aquí tenemos los relatos de la Biblia. Vamos a ver Génesis 22 del versículo 1 al 18. Vamos a escucharlo directamente de la traducción del Nuevo Mundo. Después de todo esto, el Dios verdadero puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Entonces Dios dijo: Por favor, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas tanto, a Isaac, y viaja a la tierra de Moria. Allí preséntalo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te indicaré. Así que Abraham se levantó muy de mañana, preparó su burro y llamó a 2 sirvientes para que los acompañaran a él y a su hijo Isaac. También partió leña para la ofrenda quemada. Luego empezó el viaje hacia el lugar que el Dios verdadero le había indicado. Al tercer día, Abraham levantó la vista y vio el lugar a lo lejos. Entonces Abraham les dijo a los sirvientes: Quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos allá a adorar a Dios. Luego regresaremos. Así que Abraham agarró la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre su hijo Isaac. Y él se llevó el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron el camino juntos. Entonces Isaac se dirigió a su padre Abraham y dijo: Padre mío. Él respondió: Dime, hijo. Isaac preguntó: Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está la oveja para la ofrenda quemada? Y Abraham respondió: Dios mismo proveerá la oveja para la ofrenda quemada, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Finalmente, ellos llegaron al lugar que el Dios verdadero le había indicado a Abraham. Allí él construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac de pies y manos y lo puso encima de la leña, sobre el altar. Después, Abraham extendió la mano y agarró el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y dijo: Abraham, Abraham. Y él contestó: Aquí estoy. Entonces dijo: No le hagas daño al joven, no le hagas nada. Ahora sé de veras que eres un hombre que teme a Dios, porque no te has negado a darme a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó la vista y vio que a cierta distancia de él había un carnero con los cuernos enredados en un matorral. Así que fue, agarró el carnero
y lo presentó como ofrenda quemada en vez de a su hijo. Y Abraham llamó Jehová Jireh a aquel lugar. Por eso todavía hoy se dice, en la montaña de Jehová se proveerá lo necesario. El ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos, y dijo, Juro por mí mismo, afirma Jehová, que por haber hecho esto, y por no haberme negado a tu hijo, tu único hijo, de veras te bendeciré, y de veras haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos, y como los granos de arena que hay a la orilla del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia, porque tú has escuchado mi voz. Bueno, ahí tienen el relato. Vamos a resaltar lo importante para que vean que sí se trataba de un sacrificio humano. Aquí el versículo 10, después Abraham extendió la mano y agarró el cuchillo para matar a su hijo. Más claro, imposible. ¿De qué estamos hablando acá? De un sacrificio humano. Aquí tenemos la representación, como Abraham iba a ofrecer en sacrificio a Isaac, que era su hijo legítimo, el heredero de la promesa hecha a Abraham de que iba a multiplicar su descendencia. Y pues una prueba bastante difícil para Abraham. ¿Y qué tendrán que decir los apóstatas judíos de esto? ¿Van a decir que era mentira, que Abraham que era un animal? Pues no sabemos qué tienen en mente esta gente, y no sabemos por qué el esclavo fiel y discreto pues suaviza el relato de Jefté. No tiene ningún sentido lo que se dice allí acerca de Jefté. Jefté ofreció como sacrificio humano a su hija, de eso no hay ninguna duda. De hecho, el relato no nos dice que Jefté siguiera viva después de ofrecerse como sacrificio. Y para que vean que sí hay más sacrificios humanos dentro del pueblo de Israel, pues vamos a mostrarle en la Biblia varios relatos de sacrificios humanos. Y este es uno de los más importantes, el que acabamos de leer, el de Abraham. Vamos a ver el sacrificio humano del rey moabita. El rey moabita que ofreció pues a su hijo y ganar la guerra, y de hecho salvó la ciudad. Vamos a escuchar, vamos a ver el relato. Si usted duda de mi palabra, búsquelo en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo. Ok. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 26 al 27. Porque el rey moabita ofreció a su propio hijo como sacrificio. El rey de Moab hizo un intento desesperado por huir de la ciudad debido a la destrucción inminente de la misma, pero su huida fue detenida por los edomitas y se vio obligado a volver. Al fracasar el escape, el rey ofreció a su primogénito, el cual podía tomar su lugar en holocausto, a Quemos, deidad de los moabitas. Frecuentemente se le ofrecían sacrificios humanos para apaciguar su ira. Esa costumbre tal vez fuera lo que impulsó al rey a hacerlo en este caso. Con la muerte del heredero, Israel levantó el sitio a la ciudad y partió, tal vez creyendo que el poder de Moab como nación había terminado. Esa creencia, sin embargo, era errada. ¿Bien? Entonces sí tuvo efecto el sacrificio humano, ya que pues obviamente los israelitas desistieron de tomar la ciudad. Aquí está Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 26 y 27. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron
a su tierra. Usted puede leer el versículo completo en la traducción de la Biblia que usted prefiera. Así que no va a haber ninguna variación. Cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, se fue a atacar al rey de Edom. Para eso se llevó 700 soldados armados con espadas. Como no pudo vencerlo, llevó a su hijo mayor hasta el muro de la ciudad y allí lo mató y lo quemó como una ofrenda a su Dios. Ese hijo hubiera sido el rey después de él. Al ver esto, les dio tanto miedo a los israelitas que dejaron la ciudad y regresaron a su país. Así que sí, habían sacrificios humanos, y este es uno de tantos que se mencionan en la escritura. Pues seguramente los apóstatas judíos dirán, y los tercos, algunos tercos testigos de Jehová, que idolatran al cuerpo gobernante, y no queremos decir que no haya que mostrarle respeto. Si hay que mostrar respeto al cuerpo gobernante, lo que no hay es que idolatrarlos como si fueran infalibles. No lo son, el esclavo fiel y discreto no es infalible, pero sí debemos mostrarle respeto. El que yo diga que el esclavo fiel y discreto está equivocado, pues no significa que yo sea un apóstata. Ellos están equivocados, y pues quien crea que no, pues puede hacer un video y me puede contradecir. No tengo ningún problema con eso. O me puede subir un video estúpido y llamarme apóstata, pues sería lo menos, lo más inteligente que pudiera hacer una persona. Ahora vamos a ver el caso del rey David. Estamos analizando los sacrificios humanos en las escrituras. Vamos a ver 100 sacrificios humanos cometidos por el rey David a petición del rey Saúl. Siempre pucios de filisteos hace referencia a una condición impuesta por el rey Saúl a David en la Biblia, según el libro de Primera de Samuel. Para obtener la mano de Mical, hija de Saúl, David debía traer siempre pucios de filisteos como dote. Saúl en realidad esperaba que esta condición fuera imposible de cumplir, según los comentaristas bíblicos. Sin embargo, David no solo cumplió con la condición, sino que también la superó, trayendo 200 prepucios de filisteo. En resumen, la expresión siempre prepucio de filisteo es una referencia bíblica a la condición impuesta por Saúl de David como dote por la mano de su hija Mical. Aquí vemos ya cómo la maldad de los judíos empezaba a aflorar en su corazón, y vean que pues le dieron muerte a 200 filisteos para arrancarle sus prepucios. Estos son 200 sacrificios humanos cometidos por el rey David, un amado por Jehová. Así que no digan la gente estúpida del internet o la gente ignorante de que no hay sacrificios humanos en las escrituras, o que Jefté no ofreció a su hija como holocausto, ofrenda quemada a Jehová, porque sí lo hizo. Vamos a ver el relato para que no digan. Primera de Samuel capítulo 18, si usted lo quiere buscar, ahí está. Cuando David regresó a matar a Filisteo, las mujeres de los pueblos de Israel salieron cantando y danzando a recibir al rey Saúl. Gritando, tocaban panderetas y liras y exclamaban: Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Eso no le gustó nada a Saúl y se enojó muchísimo. Pensaba: las mujeres le dan crédito a David por unos cuantos miles, solo le falta que le den el reino mismo. Y pues obviamente Saúl no se equivocaba. A partir de aquel momento, Saúl lo miraba con recelo. Al día siguiente, un espíritu maligno de parte de Elohim se apoderó de Saúl, haciéndolo actuar en su casa como loco. David tocó el arpa como de costumbre, pero Saúl tenía una lanza a la mano y pensó: lo clavaré en la pared. Saúl lo intentó 2 veces, pero en ambas ocasiones David saltó y esquivó la lanza. Aquí vemos pues el intento del rey Saúl de prácticamente ofrecer a David como un sacrificio humano, y seguramente estos apóstatas van a decir que no. Saúl tenía miedo de David porque Elohim ya no estaba con él, sino con David, y Saúl mandó a David lejos como comandante de 1000 soldados. David lo dirigía en las batallas. David tenía éxito porque Elohim estaba con él. Al ver su éxito, Saúl cada vez temía más a David, pero todo el pueblo de Israel y Judá amaba a David. Esto se debía a que iba con ellos a la guerra, y de regreso a casa Saúl quería matar a David, y se le ocurrió
ponerle una trampa diciéndolo: aquí tienes a Merat, mi hija mayor, cásate con ella y así te convertirás en un soldado poderoso, serás como un hijo para mí, luego irás y pelearás las batallas de Elohim. En realidad Saúl pensaba: así no tendré que matar a David yo mismo, sino que lo matarán los filisteos. Pero David dijo: yo no me puedo casar con la hija del rey, no vengo de una familia importante ni tampoco soy importante. Así que cuando llegó la hora de que David se casara con Merab, Saúl se la entregó a Adriel de Mejolá. Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Vamos a hacer una pausa acá, vean la humildad del rey David, como él decía que no era digno de casarse con la hija del rey Saúl, porque él no era nadie importante. Cuando Saúl lo supo, le agradó la noticia y pensó: bueno, también podemos, si sacamos cuentas como seres humanos, quizás David no le gustaba la hija mayor del rey Saúl y pues dijo: no me voy a casar con ella, a lo mejor era muy feíta o no era muy agraciada, y pues pensó astutamente que la mejor manera era fingir humildemente que no era digno de casarse, porque a otra hija de Saúl, Mical, sí le gustaba a David. Entonces vean cómo Saúl ahora hace una trampa a David. Cuando Saúl lo supo, le agradó la noticia y pensó: atraparé a David por medio de Mical, se la daré en matrimonio y luego dejaré que los filisteos lo maten. Así que Saúl habló con David de nuevo: puedes casarte con mi hija hoy mismo. Saúl le ordenó a sus oficiales que hablaran con David en privado y le dijeran: mira, el rey te aprecia y sus oficiales también, deberías convertirte en el yerno del rey. Los oficiales hablaron con David, pero él contestó: ¿crees que es muy fácil ser yerno del rey? Vamos a ver. Ajá, aquí donde quedamos. ¿Crees que es muy fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un hombre común y corriente. Los oficiales le dijeron a Saúl lo que David había dicho. Saúl les dijo: díganle a David que el rey no quiere que pague dinero por su hija. Saúl solo quiere vengarse de sus enemigos. Así que pide 100 prepucios de filisteo para darte su hija en casamiento. Saúl pensaba en secreto que los filisteos matarían a David. Los oficiales hablaron de nuevo con David, quien se puso contento por la oportunidad de ser yerno del rey, así que enseguida se puso en acción. David y sus soldados salieron a pelear contra los filisteos y mataron a 200 y le llevó los prepucios a Saúl para convertirse en yerno del rey. Saúl le entregó a su hija Mical en casamiento. Entonces Saúl se dio cuenta de que el Elohim estaba con David, que su hija Mical amaba a David, por eso empezó a temer más a David y siempre se ponía en su contra. Además, los comandantes filisteos continuaron saliendo a pelear contra los israelitas, pero David siempre los derrotaba y aumentó su fama de ser el mejor oficial. Ahí tiene entonces 200 sacrificios humanos solamente para conseguir la mano de la hija del rey Saúl. El rey Saúl pidió solo 100 prepucios y David mató a 200. Y el relato nos dice que los filisteos continuaron con vida. Estos son sacrificios humanos y no son los únicos que aparecen en las escrituras. Vamos a seguir viendo muchos más relatos de sacrificios humanos, y pues aquí tenemos, y todo esto está en las escrituras sagradas. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 28. La madre que se comió a su propio hijo. Esto era una época donde Israel había un hambre feroz, y pues fíjense lo que aconteció. Segunda de Reyes 6:28 dice lo siguiente, usted puede buscarlo en la traducción de la Biblia que usted desee. Y el rey le dijo: ¿qué te pasa? Este era el rey de Israel en ese momento, que le pregunta a una mujer que se encontraba bastante triste y le pregunta: ¿qué te pasa? Ella le respondió: esta mujer me dijo, da a tu hijo para que la comamos hoy y mi hijo lo comeremos mañana. ¿Qué le parece? Segunda de Reyes 6:28. Y pues ahí está vamos a leer el capítulo completo. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 28. Fíjense lo que dice. Eliseo del sitio de Samaria
Y le dijo el rey, ¿qué tiene? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y él dijo, así me haga Elohim, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Qué les parece? Esa es una madre que se comió a su propio hijo, lo compartió como comida, mató a su hijo, lo compartió como comida y esperaba que la otra mujer también hiciera lo mismo con su hijo, pero ella lo escondió. ¿Qué les parece? ¿Habían o no habían sacrificios humanos en el antiguo Israel? Y aquí hemos mencionado varios ejemplos de sacrificios humanos. Así que el caso de Jefté y su hija también se trataba de sacrificios humanos. El relato así lo deja ver. Por supuesto, habrá quienes digan que no, sin pruebas ni evidencia, y el relato no indica que Jefté obviamente estaba enviando a su hija a un servicio en el templo. El relato no lo dice. Por algo las vírgenes, doncellas de Israel, cantaban endechas, y si no cree, pues busque lo que es la palabra endechas, para recordar o conmemorar a la hija de Jefté. Eso no tiene nada obviamente, nada que ver con una persona que estuviera viva. Y además pregúntese por qué la reacción de dolor y de duelo de Jefté a ver a su hija salir para recibirlo. O pregúntese por qué la hija de Jefté pues le pidió un plazo de tiempo para ella pues llorar. No parecía que fuera ella a estar viva después de esto. De hecho, muchos alegan que el hecho de llorar tenía que ver con su virginidad, porque ella nunca se iba a casar, pero el hecho de que muriera también iba a morir virgen, porque nunca se iba a casar. Sea como sea, hay más indicios de que se trató de un sacrificio humano que de otra cosa. Y algo que refuerza más es que Jefté era hija de una prostituta y obviamente tenía mucha influencia cananea junto con él. De hecho, era un hombre de guerra y de batalla, y tuvo que enfrentarse a ejércitos poderosos que obviamente él no venía de una familia netamente espiritual. Así que es muy probable que Jefté tuviera arraigado estas ideas paganas de ofrecer a sus hijos en sacrificio, cosa que era muy común en el entorno. Y ya lo hemos visto acá, ya le he mostrado las referencias bíblicas. Obviamente el esclavo fiel y discreto, no, aquí no adoramos ni idolatramos al esclavo fiel y discreto, ni tampoco enseñamos que todo lo que escribe el esclavo fiel y discreto sea inspirado por el Espíritu Santo. No es infalible el esclavo fiel y discreto, como tampoco son infalibles los israelitas falsos modernos, quienes niegan tercamente pues incluso su propio relato de Abraham cuando intentó matar a su propio hijo en sacrificio, solo que Jehová Elohim lo impidió para que pues no cometiera o consumara el acto. ¿Y usted a quién va a creerle? ¿A los falsos judíos modernos que asesinan actualmente, o a la palabra de Elohim? Recuerde que Jehová Elohim no puede mentir, él no es hombre para que diga mentiras. Así que en su palabra pues está escrito. Y estas personas, fíjense, el video tiene 53 comentarios y muchos de ellos son israelódratas, como yo los llamo, adoradores de este falso Israel. Son idólatras de un falso Israel, son idólatras de falsos judíos. Así que no nos convertamos en israelódratas
ni tampoco en cuerpo gobernante idólatras. No somos idólatras del cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante se equivoca y hay que reconocer cuando se equivoca, y no por eso vamos a dejar de ser testigos de Jehová. Y si quieres ejemplos bíblicos, hay infinidad de textos bíblicos que muestran que estamos en la capacidad de corregir a alguien, aunque tenga un puesto de autoridad, para corregir su idea equivocada o su pecado. Recordemos, y voy a mencionar solo uno, el caso del profeta Natán, cuando tuvo que enfrentar al rey David por el pecado que cometió al asesinar al esposo de Batseba. Y eso pues fue algo muy obviamente muy difícil para el profeta Natán, pero sin embargo pues él pues tuvo que cumplirlo, y no por eso el profeta Natán fue censurado. Y si usted pues no se recuerda dónde está el relato, pues acá le recordamos. Segunda de Samuel, capítulo 2. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad habían dos hombres, uno era rico, el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Elohim que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado Elohim, el Elohim de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu señor, y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías elitita. Fíjense, otro sacrificio humano. Has asesinado a Urías elitita usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro: voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se le entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Fíjense, duras palabras para el rey David, y todas se cumplieron. Todo lo que aquí le dijo Jehová Elohim a David se cumplió. ¿Y qué creen ustedes que le va a pasar al falso moderno Estado de Israel con el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino? Pues obviamente exactamente lo mismo. Van a pagar por todos los crímenes que se están cometiendo hoy en día. ¿Y usted? ¿Usted es un israelódata, un adorador idólatra del Israel moderno? ¿O usted es un cuerpo gobernante idólatra? ¿O un adorador idólatra del cuerpo gobernante? Pues sería bueno que analizara usted si su lealtad es completa o ha caído en la idolatría. ¿Y qué piensa usted de los sacrificios humanos? ¿Habla la Biblia de sacrificios humanos o son inventos de los testigos de Jehová? Sería bueno o importante que mejorara su estudio personal y descubriera la verdad.